Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Comenzamos. Hola, chula, ¿cómo estás? Ay, hoy estoy muy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Hoy estoy... En este episodio número 30, creo que es. No lo sé, no voy a poner números, pero creo que es el episodio 30. No. Jordi dice, es el 30. Nane dice 29, pero es el 30. Creo que es el 30. Y Episodio número 30. ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué Nerviosa. bueno. ¿Estás nerviosa? Bien nerviosa. Bien nerviosa, nena. ¿Por qué? Hoy mi cerebro está lento, no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando. Me siento tan distinto. Muy bien. Pues estamos acá el día de hoy. ¿No quieres volver a invitar a Iván? No, nena, es tu momento. Es mi momento de brillar. Es tu momento, nena. Hoy no tengo taza de gatitos, pero traigo mi playera de gatitos galácticos. Tu playera Soy de la señora de los Galácticos gatos. está brutal. Viene un gato en camino a nuestra casa. Hoy llega nuestro gato callejero adoptado. Es macho. Sí. O sea que... Resulta que es macho, sí. Aquí tenemos 3 hijos varones. Tú tienes un varón. Y viene un gato a tu vida que es macho. Bien ahí. ¿Qué se siente vivir con 5 machos? Bien. Con razón estás nerviosa. Estoy muy intimidada. 5 machos, un camino. Necesitamos una perrita o... No, ya no estamos más animales. Con No, un gato callejero, ahora casero. Una gallina, dice yo. Una gallina. Sí, es cierto, una gallina. Pudiera ser. El día de hoy estamos muy contentos porque llega nuestro gato callejero y ya está vacunado y todo. De hecho, nuestros amigos Omar y Cintia lo encontraron en la calle. Gracias, Omar y Cintia. Muchas gracias, Omar y Cintia. No sé si agradecerles. Pero no, sí les agradezco porque Sí. Santi, nuestro hijo, quería precisamente de cumpleaños un gatito callejero. Entonces, no callejero, pues, pero... Pues sí, realmente sí. Porque yo traté incluso de buscar uno en una veterinaria que estaba muy bonito, pero Santi no. Él quiere uno callejero. De esos que son traviesos y vagos. Caray. A ver cómo le ponemos. Va a ser una buena discusión. ¿Cómo se va a llamar? Así es, así es. Pero bueno, el día de hoy, creo que también este episodio está coincidiendo con Halloween, ¿no? Se supone que sí. Y el día de hoy coincide con que vamos a hablar un poco acerca de el diablo. El diablo. Y acerca de quién es este personaje. ¿Qué hace este personaje en la historia de la Biblia? ¿Qué sigue haciendo hoy en día este personaje en la historia? ¿Y por qué? ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? ¿Quién es? Todas estas preguntas alrededor de este personaje, el día de hoy vamos a tratar de responder algunas de ellas. Sí. Creo que pudiéramos empezar por definir de dónde viene o qué significa el nombre diablo, que precisamente viene del griego diabolos. Y diabolos lo que quiere decir es el que divide, el que separa, el que desune, el que crea odios, el que pone a una persona contra la otra, el que ataca, el que acusa y el que calumnia. Eso es lo que quiere decir la palabra diablo, que viene de diabolos. Entonces, partiendo de ahí... si quieres puedo poner un poco de contexto, nena, Adelante, pon contexto. Del primer momento en el que aparece este personaje en la historia de la Biblia, que es precisamente en Génesis 3. Y lo vemos desde el principio, que ahí está descrito como la serpiente. Y precisamente dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y lo primero que hace es ir hacia la mujer. Y lo que empieza haciendo es hacerle algunas preguntas que precisamente van encaminadas a dividir, separar, engañar, mentir, y empieza diciéndole una pregunta que realmente es, o trata de convertirlo en una declaración, en una afirmación.
Y viene a la mujer y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Lo primero es hacer esta declaración en forma de pregunta para tratar de producir en el corazón de Eva una duda acerca de la bondad de Dios. Siempre lo que trata de hacer Satanás es irse a las letras chiquitas y tratar de engañarnos para pensar que Dios no es realmente tan bueno como dice que es. Sí. Tratar siempre de ir a nuestros pensamientos a poner una duda razonable, sutil, acerca de quién es Dios y de las intenciones que Dios tiene hacia nosotros. Uh-huh. Creo que para muchas de las personas del mundo occidental, de nuestra parte del mundo, es más difícil creer en el diablo que creer en Dios. A veces creemos en la bondad en Dios, pero pensamos que el diablo simplemente es una fuerza, son cosas malas que pasan, y tenemos que entender que la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablan acerca del diablo como una persona, como incluso en el libro de Job puedes ver como en el trono de Dios llega este personaje sí, a tratar de querer poner sus planes encima de la soberanía de Dios. Así es. Y Jesús mismo es tentado por Satanás y Jesús mismo reconoce que es el príncipe de este mundo. Y a veces nos cuesta trabajo entender eso, nos cuesta trabajo entender que hay alguien que... Tú siempre dices este ejemplo de Eugenio Derbez. Sí. Y creo que es pertinente el día de hoy, porque precisamente hoy muchos de niños salen a pedir dulces, vemos disfraces de todo tipo de monstruos y de cosas relacionadas con Halloween. Y una de las grandes preguntas que la gente se hace es, ¿puedo salir a una fiesta de disfraces? ¿Puedo ir a comer dulces? ¿O mis hijos pueden ir a pedir dulces? Y todas estas preguntas relacionadas con la cultura de Halloween, que cada vez está más tropicalizada a nuestro contexto mexicano. Sí. Pues es que aparte está muy pegada a la fecha del Día de Muertos. Aparte de todo está pegada al Día de Muertos. Es una combinación de muchas cosas. Esta pregunta creo que es muy válida, es muy común en el contexto ¿mexicano? Cristiano, de personas que queremos amar a Dios y temer a Dios y honrar a Dios con nuestras vidas. Y lo primero que quisiera decir, sin entrar a los detalles de los inicios de este tipo de festividades o de dónde viene, el si lo hago o no lo hago, creo que nos tenemos que dar cuenta que el tema es mucho más profundo que un disfraz o que ir a pedir unos dulces. El tema más profundo es lo que Sofía acaba de decir acerca de que C.S. Lewis lo dice con mucha claridad. O sea, para Satanás es tan... y ahorita voy a leer la frase, la voy a buscar porque justamente creo que te la mandé antes de empezar. Sí, yo la tengo, ahorita la encuentro. Pero para Satanás es tan... Él pudiéramos decir que puede call it a win o llamarlo una victoria, tanto aquellos que dudan de su existencia o viven como si no existiera, como aquellos que lo sobreenfatizan o cristianos que están sobre... sí, como que le dan una prioridad demasiado grande en sus vidas. ¿Quieres que la lea? Sí, ¿la tienes ahí? Sí. Porque estoy hablando y dice rambling. C.S. Lewis, en lo que se refiere a los demonios, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los demonios y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Exactamente. Gracias, nena, me salvaste. De nada. Justamente eso, estos dos polos, aquellos que ignoran a Satanás y aquellos que sobreenfatizan la presencia y la persona de Satanás. Y en la Escritura nos damos cuenta cómo Jesús constantemente está enseñando a sus discípulos. De hecho, los envía. Y no sé si quieras leer esto, pero Jesús envía a sus discípulos. En Lucas 10. En Lucas 10. Y estos discípulos ven señales y prodigios, ven a demonios siendo echados fuera de vidas de las personas. Y regresan asombrados de que son usados por Dios para poder expulsar el espíritu de Satanás. ¿Quieres darnos un poco de contexto de lo que dice ahí? Sí.
Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús les da este contraste entre verlos siendo usados por el poder del Espíritu Santo en ellos, por el poder de Jesús entregado a sus discípulos. Hacen señales y maravillas, ven a los demonios ser expulsados y vienen maravillados delante de Jesús a darle testimonio de cómo los demonios son echados fuera, el poder de Dios dominando sobre los poderes espirituales. Y Jesús les dice, todo eso es extraordinario. Yo mismo vi a Satanás caer del cielo. Es decir, Jesús tiene toda potestad, toda autoridad sobre los poderes satánicos. Pero Jesús cambia el enfoque de sus discípulos y los hace voltear a una realidad mucho más gloriosa. Y lo que les dice es, no se emocionen, no sobrevaloren que los espíritus se les sujetan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y lo que nos hace ver, nos ayuda Jesús a voltear a ver, es una realidad más sublime y la cual es que Dios está por encima de todos los poderes y todos los reinos. Así es. Todos los poderes espirituales. Pero lo más glorioso de todo esto es que nos hace voltear al cielo y a la gloriosa herencia que tenemos en Él. Incluso cuando me hace pensar en el Padre Nuestro, nena, y cómo dice, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Dice, líbranos del maligno. Y esto es súper importante porque muchos cristianos dedican muchísimo tiempo a pelearse con el diablo. Sí. Y entonces, diablo, yo te hablo a ti y decreto esto y dedican tanto tiempo a tener confrontaciones verbales con Satanás. Cierto. Cuando en la Biblia lo que vemos es que Jesús nos invita a orar al Padre para que el Padre nos libre del maligno. Sí, es cierto, porque yo recuerdo de niña oraciones de amigas de mis abuelitas súper intensas, o sea, y te piso y... Sí, de hecho había canciones, patear, ¿no? Machácalo, machácalo, machácalo. No sabía de esa canción, pero gran ritmo. Sí. ¿Cómo va? A ver. Era casi como un pre-reggaetón. Por eso inició. Y le hacían así con la pineta, machácalo, 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 machácalo. No, pues ya el pobre diablo ahí. Machacado. Machacado. Y la realidad, como dice C.S. Lewis, es que podemos caer en estos dos polos, sobre enfatizar la presencia de Satanás o ignorarla y vivir por la vida creyendo que no existe un poder espiritual. Y ambas están mal. Porque en ambas Satanás se siente bien, se siente cómodo. Halagado. Lo decíamos de la siguiente forma en alguna ocasión que hablábamos de esto en la iglesia, como para ser diabólico no necesitas hacer la voluntad de Satanás. Lo único que necesitas es querer hacer tu propia voluntad. Sí. Y lo vemos sucediendo. Vemos, como decíamos, que está aquí... Adelante. No, es justamente lo que Satanás invita a Jesús a hacer. Lo invita a él querer tomar su vida en sus propias manos en lugar de confiar en la voluntad del Padre, por el cual lo había enviado a esta tierra. A querer evadir la voluntad del Padre y a decir, bueno, Jesús, tú tienes todo el poder y todo el dominio y los ángeles están para ti. O sea, ¿por qué no mejor tú haces tu propia voluntad? ¿Por qué no mejor tú te impones? Eres Jesús. La voluntad. Y es la misma invitación que nos hace nosotros, Satanás. Exactamente. Haz tu propia voluntad. ¿Qué va a saber Dios de tu vida? ¿Qué va a saber Dios de lo que es mejor para ti? Es la misma mentira que le da a la mujer. La serpiente le dice a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe bien que cuando comas de ese árbol se te abrirán los ojos y llegarás a ser como Dios. Es decir, Dios realmente lo que quiere evitar es que tú disfrutes tu vida a plenitud. Sí. Que tú disfrutes de darte cuenta que puedes llegar a ser como Dios. Y es esta mentira que viene contando esta serpiente antigua desde el principio de todos los tiempos y que nos la sigue contando hoy. Pero incluso acordándome de Job, incluso es lo que Satanás va delante de Dios y diciéndole, sí, bueno, Job te ama porque tiene todo esto, pero si le quitaras todas sus riquezas, todos sus bienes, a su familia, todo, probablemente ya no te amaría. O sea, incluso trata de hacer lo mismo con Dios
Es esta misma táctica de poner dudas, de cuestionar. Por eso es el tentador, porque viene a tratar de distorsionar la verdad de Dios y a cambiarla por dudas y por decir, ¿qué pasaría si entonces hago esta otra cosa? Y sigue engañando a los amados de Dios, a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios. Lo vemos presente. De hecho, muchas veces personas que a veces llegan a la fe y le entregan su vida a Jesús, hacen de Jesús su Señor, su Salvador, se dan cuenta que la intensidad de los ataques de Satanás se incrementa. Sí. Es como si, oye, espérate, pero como que yo pensé que cuando iba a venir a ser cristiano, de pronto iba a dejar de tener tantos problemas, iba a dejar de luchar tanto en la vida. Y la realidad de las cosas es que más bien cuando venimos a seguir a Jesús, nos convertimos en el blanco de los ataques de Satanás. Porque finalmente lo que él odia es a aquellos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo vemos precisamente porque el deseo de Satanás era ser como el Altísimo. De hecho, en Isaías 14, que en la Biblia, a través de los profetas, vemos muchos momentos en los que se hablan acerca de la historia de este Lucifer, que dicho sea de paso, Lucifer, otro nombre para el diablo, quiere decir estrella de la mañana. Lo cual, si podemos de una vez mencionarlo, es... Sí, creo que nos perdimos un poco en la historia. O sea, que tú ibas a hablar acerca de la historia y del contexto de Satanás y de Lucifer. Sí, tenemos a la serpiente en el jardín. Desde ahí lo vemos engañando al ser humano. La mujer cae en pecado, el hombre cae en pecado. Son separados de Dios por escoger sus propios deseos y su propia voluntad. En vez de obedecer lo que Dios les había dicho acerca del fruto en el jardín. Y a partir de ahí vemos el hombre cayendo en una gran desgracia, vemos la maldad entrar en el mundo, vemos asesinatos de un hermano hacia otro, vemos todo esto que el pecado introduce en el mundo: destrucción, violencia, guerras, muertes, envidias, odios, todo esto que produce el espíritu de diabolos. La presencia satánica. Y en Isaías precisamente vemos esto que acabamos de leer en Lucas 10, que dice Jesús que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Y fíjate lo que dice Isaías 14:12, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Que eso es lo que quiere decir Lucifer. Hijo de la mañana. Hijo de la mañana. Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. ¿Por qué Satanás odia al ser humano? Porque él deseaba ser como el Altísimo, y de pronto Dios crea a la mujer y al hombre a su imagen y semejanza, imago Dei. Y cuando Satanás ve eso, encuentra en el hombre y la mujer todo aquello que él deseaba ser. Y los convierte en el blanco de todo su odio. Y el plan de destrucción de Satanás es hacia la creación principal, hacia la corona de la creación de Dios, que es la mujer. Y empiezan los ataques contra el hombre y la mujer, y vemos cómo Satanás lo que quiere es precisamente ser como el Altísimo. Eso dice el verso 14. Sí. Seré como el Altísimo. Ezequiel 28 dice: te jactarás entonces diciendo, soy un Dios. Pero para ellos no serás un Dios, sino un simple hombre. O sea, es Ezequiel 28, este capítulo también hablando acerca de Satanás. Es como, me jacto diciendo que soy como Dios, que soy mejor que Dios, que yo tengo más poder, que tengo más control, porque siempre Satanás ha querido ese lugar. Exactamente. Siempre ha querido el lugar de Dios, hacer su propia voluntad. Por eso decimos que Satanás, él no está buscando, y por eso decimos,
ser diabólico es mucho más que cuando pensamos en ese diablito que Sofía decía de Eugenio Derbez moviendo su máquina para hacernos tropezar y caer vestido de rojo. Es mucho más sutil que eso. Sí. No es un personaje monstruoso y desagradable. Es el lucero de la mañana. Pues lo decíamos en un episodio pasado que hablamos acerca del esclavo prohibido. O sea, la tentación para la esposa de Potifar fue un hombre guapo, buen visto. La tentación para Eva fue un fruto que era agradable a los ojos. Es decir, Satanás nunca se va a presentar de formas desagradables. Siempre se presenta de maneras atractivas y seductoras. Y como una mejor opción al plan de Dios. Exactamente. Para mí la tentación de Satanás al ser humano siempre es: Dios te debe algo que no te está dando ahorita. Tú puedes obtenerlo de otra forma. Tú puedes hacer un atajo que te evite el dolor de caminar por el camino de Dios. Hay una manera más rápida, más fácil, menos dolorosa, menos costosa de llegar al mismo objetivo. Es como si te hiciera creer que Dios no te ha dado lo que mereces y que tú mereces aún más. De hecho, la vida del creyente consiste en una lucha por nuestra voluntad. Es en una lucha por ver cuál es el reino que se va a imponer. Exacto. Por eso, regresando a lo que citábamos de la oración del Padre Nuestro, la oración de Jesús, dice: hágase tu voluntad. Es decir, empezamos orando: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sí. Porque precisamente lo que Jesús vino a hacer a la tierra fue a hacer la voluntad del Padre. Fue hacer la voluntad de su Padre. Y lo vemos obediente a la voluntad de su Padre, aun cuando Sofi nos estaba citando este momento en el que Jesús es tentado por Satanás. Sí. Y Satanás le dice: te entrego todos los reinos de la tierra si me adoras. Tan solamente ten un momento de adoración, un breve momento de adoración aquí y ahora, y te entregaré los reinos de la tierra. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a recuperar los reinos de la tierra que el hombre había perdido. El título de posesión de la tierra que vemos en Apocalipsis 5, que vemos en Jeremías, ilustrado proféticamente. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. ¿Qué es lo que Pedro le dice a Jesús? De que evita la cruz. Jesús, jamás te pase eso. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir. Que eso nunca te pase a ti. Sí. ¿Y qué le responde Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Porque muchas veces incluso las voces de aquellos que amamos se van a asemejar mucho al espíritu de diablos, tratándonos de convencer: oye, ahí te tratan mal, ahí te están haciendo sufrir, no te conviene tomar ese camino, no, ¿para qué pagar ese precio para servir a Dios? Prefiérete a ti, prefiere tu confort, prefiere... Y entonces nos empieza a seducir con la idea de que hay un camino mejor y que Dios no es tan bueno como decía que es. Incluso pienso, ahora que estuvimos en las conferencias de varios líderes de iglesias a nivel global, había pastores de lugares en donde pagan un precio muy alto por seguir a Jesús y pagan un precio muy alto por plantar iglesias, por predicar la palabra de Dios. O sea, y hablaban constantemente acerca del sufrimiento, y creo que esa es una de las tentaciones y de las tácticas que Satanás usa siempre sobre la vida del cristiano, es evitar el sufrimiento. Es porque tendrías que sufrir cuando la Biblia está llena de invitaciones a alegrarnos en medio del sufrimiento. Así es. De alegrarnos en medio de personas que nos odian porque lo odiaron a él primero. Sí. Y decir, bueno, como cristianos a veces queremos evitar a toda costa el sufrimiento, y Satanás nos tienta diciendo: es que esto que te está pasando es porque Dios no te ama. Esta enfermedad es porque Dios no es bueno. Este sufrimiento que estás viviendo, entonces mejor, mira, deja a un lado tu vida cristiana y hay otras formas en donde no vas a sufrir tanto. Sigue siendo la misma táctica. Y te empieza a convencer de maneras sutiles en tu mente, de tal manera que tú crees: este pensamiento es mío, pero normalmente esos pensamientos son pensamientos satánicos. Te empieza a decir: si Dios te amara lo suficiente, te daría ese hijo que tú estás esperando y que no has podido tener. Si Dios te amara lo suficiente, Él te daría esa casa que siempre has soñado. Si Dios te amara lo suficiente, te daría esa pareja que todavía no puedes tener y has estado esperando y orando por una persona que ame a Jesús. No llega, porque finalmente Dios no te ama lo suficiente. Y siempre estamos midiendo el amor de Dios en función de nuestro confort.
Sí. Y la realidad de las cosas es que Jesús nos llama a cargar una cruz. Jesús nos llama a sufrir con Él. Y es parte del privilegio de la vida cristiana, que muchas veces no lo entendemos, no lo dimensionamos. Y vemos cómo Dios expulsa del cielo a Lucifer y viene directamente a la tierra y aparece en el jardín del Edén algún tiempo después de que Dios colocara al ser humano ahí. Y vemos como, de hecho en Apocalipsis 12, verso 9, quiero leerlo porque dice: este gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Aquí está otra vez esta serpiente antigua. Ha caído, ha sido arrojado. Y vemos frases en Isaías que acabamos de leer. Te decías a ti mismo: voy a presidir, escalaré, seré como el Altísimo. Y entonces nos damos cuenta como el espíritu del diablo siempre es un espíritu de orgullo. Es cuando hago de mí mi más alta prioridad. Y en oposición al orgullo, C.S. Lewis dijo que la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. A mí me intimida mucho eso. O sea, a veces entiendo doctrinalmente de lo que estamos hablando, pero en la vida diaria es muy difícil. Es súper difícil. En la vida diaria, pensar menos en ti es una de las cosas más difíciles que el cristiano va a enfrentar. Absolutamente. Por eso me encanta lo que dice A.W. Tozer, de que el cristiano no puede ver la vida como un campo de juego, sino como un campo de batalla, porque realmente tu mente es el campo de batalla en donde el enemigo constantemente va a querer ocupar tus pensamientos, y no de formas, sí, como maquiavélicas, o a veces sí, pues, porque podemos caer en ese juego de sobre espiritualizar las cosas y meternos en ambientes no agradables, pero la realidad es que a veces estamos pensando tanto en nosotros, en mi comodidad, en mi felicidad, en mis planes, en mis sueños, en lo que anhelo yo ver en mi vida y en mi familia, que dejamos a un lado el propósito de Dios para nuestras vidas, porque se ve más difícil de lo que quisiéramos que se viera. Wow. Cuando Jesús nos invita a cargar nuestra cruz. Y híjole, a mí eso me cuesta mucho trabajo. Es algo de todos los días. Tenemos que venir delante de Dios y entregar quiénes somos para hacerlo de Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Absolutamente. Creo que eso es una de las cosas que más tengo que autoanalizar mi corazón y pedirle a Dios que examine mi corazón, porque obviamente creo que Jesús es mi Salvador, pero una cosa es creer que Jesús es tu Salvador y otra cosa es invitarlo a ser tu Señor. Y eso es de las cosas más difíciles que el creyente va a hacer todos los días de su vida. No es suficiente solo una oración que hiciste en ese momento de emoción, sino es todos los días decir: Señor, sé tú mi Señor, sé tú el que gobierna mis pasos, sé tú el que gobierna mi vida. Totalmente. Y creo que esa es la forma en la que el diablo constantemente ataca nuestros pensamientos. Y por eso la Biblia dice que no seamos ajenos a sus maquinaciones. O sea, si no entendemos cómo funciona el diablo, no vamos a saber cuando estamos siendo tentados y vamos a creer simplemente que son emociones, que tenemos muy buenas ideas para evitar sufrimiento en nuestras vidas, que nosotros tenemos mejores planes que Dios. Y la realidad es que son pensamientos diabólicos. Wow. Yo creo que acabas de dar el oro de este episodio. Creo que no creo yo eso. Más bien son mis batallas personales. Ahí está el orgullo. No, son mis batallas personales porque... Creo que son... Yo las comparto contigo totalmente. Yo sé que sí. Fíjate lo que dice Ezequiel 28:17. Dice: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Es muy sutil. Dios te empieza a dar un poco de influencia, empiezas a tener algo de visibilidad, empiezas a jactarte de tu belleza física tal vez, o si a lo mejor eres un hombre y Dios te ha prosperado y tu economía ha crecido, y empezamos a crear estas falsas fortalezas que nos dan identidad, nos dan seguridad, estas torres, estas columnas de humo. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre del Señor, y él correrá el justo y será levantado. Es decir, Jesús es nuestro lugar seguro, nuestra torre de identidad, el lugar donde tenemos un ancla segura. Sí. Pero muchas veces cuando nos sentimos seguros en nosotros mismos, estas falsas torres de humo nos hacen creer que podemos depender de nuestra belleza o de nuestra influencia en redes sociales o de nuestra economía o de nuestra juventud o de nuestro sentido de salud. Y estoy sano y puedo comerme el mundo.
Y como la Escritura nos dice en esta parábola de este hombre que había almacenado y acumulado riquezas y que se iba a sentar a descansar y le dicen... Sí. Muchísimas risa. Y te ríes. Yo creo que de alguna manera Dios se ríe del orgullo sí. y más bien odia el orgullo. Y es que... Lo odia porque es precisamente el orgullo, es el espíritu contrario al espíritu de Cristo. Pero es que puedes tener orgullo en lo poco, o sea... Sí, te puedes parar en un ladrillo y marearte. Sí, pues, pero también cuando no tienes nada, puedes estar orgulloso por creer que tú solito estás logrando sobresalir en aquello que Dios no te ha dado. O sea, es lo mismo. Sí, o sea, el orgullo es tan sutil que te puedes hasta jactar de tu austeridad. Exacto. Hay gente que se jacta y se siente superior a los que tienen porque no viven una vida austera, una vida... o sea, el orgullo llega por todas partes. Veme, aquí estoy sufriendo, aquí estoy con esta enfermedad. O sea, podemos verlo de todas las partes. O sea, podemos también tener orgullo en lo poco que tenemos o en el sufrimiento incluso. Y fíjate, o sea, qué difícil. Qué gruesas palabras. O sea, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra. Y delante de los reyes te puse al ridículo. O sea, Dios tiene maneras brutales de tratar con el orgullo. Y a lo largo de mi vida he experimentado el quebranto de Dios cuando el orgullo ha empezado a ser una fortaleza en mi vida. Hemos, mi cielo. Hemos, mi ciela. Pero de muchas maneras quisiera decir, o sea, podemos venir y hacer lo que la Biblia dice. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Es mejor humillarte ante la poderosa mano de Dios a que Dios te humille. Así es. Porque... Ahora, dicho sea de paso, gracias que Dios es un Padre tan bueno que no nos deja como bastardos sin disciplinarnos. Sí. O sea, gracias que Dios, si yo no me humillo, Él me humilla. Porque qué horrible que nos dejara vivir en orgullo. Sí. Porque Él odia el orgullo. Y si Él nos ama y somos suyos y somos sus escogidos, Él nunca va a permitir que el espíritu satánico esté operando en nosotros. Así que qué increíble, qué importante hacer un examen de corazón para que nos demos cuenta cuando estamos yendo en dirección del orgullo. Mira lo que he logrado, mira lo que tengo, mira mi influencia. Sí. Y de pronto darnos cuenta que Dios tiene que romper algunas cosas en nosotros. Pero gracias a Dios que es tan bueno que lo hace, ¿no? Claro. Hemos estado leyendo los últimos meses muchos de los profetas. Sí. Y creo que ahí conoces mucho acerca del corazón de Dios y justo acerca de esto que estás mencionando, como Dios es tan amplio en amor que incluso cuando nos corrige es porque nos ama. Sí. Y una de las cosas que más me causa temor reverente delante de Dios es este momento en donde dice que Dios está separando a las ovejas de las cabras, y que unos dicen, híjole, es que yo hice todo esto en tu nombre y hice todas estas cosas increíbles, y que Dios les dice, aléjate de mí porque no te conozco. Y creo que en los momentos en donde Dios nos disciplina, en donde experimentamos esta soberana humillación delante de Dios, es cuando podemos conocer al Padre. Y conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Totalmente. Entonces este Halloween no tienes que verte como la niña del aro o como la niña del exorcista para actuar como el diablo. Sí. De hecho, el diablo nunca se presenta como algo desagradable, lo decíamos. Y este salmo me intimida, me impacta lo que dice aquí. El Salmo 36, versos 1 y 2 dice, a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. Y esto me vuelve a hacer acordarme de que muchas veces el último en identificar el orgullo en mi vida soy yo. Necesito el espejo de alguien más, el espejo primeramente de mi esposa que me exhorta, claro que sí. El espejo de amigos que me aman lo suficiente para en mi ceguera hacerme ver cuando estoy a punto de caer en un precipicio de orgullo. Y principalmente, sobre todas estas cosas, el examen del Espíritu Santo, el que David nos invita a hacernos a nosotros mismos. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí un camino de perversidad. O sea, Señor, ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo.
Ayúdame a ver los defectos que yo no veo. Por eso se le llaman puntos ciegos, porque yo no los puedo ver. Necesito que alguien que me ame lo suficiente venga y me diga, oye, estoy identificando esto en tu vida. Y si yo no tengo la humildad de recibir una crítica constructiva, lo más probable es que entonces soy orgulloso y estoy teniendo un problema. Estoy buscando algo que iba a mencionar de eso. Sigue hablando. Dice, subiré al cielo para poner mi trono. La tentación de siempre tener más, subir más alto, fama, influencia, dinero, placer. Poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me siento en el trono, soy el juez, soy el rey. Lejos en el norte, mi voluntad va a estar por encima de todo y de todos. Escalaré y voy a lograr mis propósitos a costa de quien sea, a costa de lo que sea. Y en conclusión, seré como el Altísimo, dice Satanás. Es decir, yo voy a ser el Dios de mi vida. La vida se trata primero de mí. Vivo para edificar mi reino y para hacer mi voluntad. Y en contraste de eso, vemos a Jesús en Getsemaní diciendo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, hazlo. ¿Y qué hubiera sido de nosotros si la oración de Jesús quedara hasta ahí? Yo me imagino cómo el cielo se quedó así, viendo al filo de la butaca lo que estaba pasando en Getsemaní. Y el cielo guardó silencio para escuchar la oración del Hijo de Dios, el perfecto, el amado Hijo de Dios. Pero no terminó ahí su oración. Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué ejemplo el de Jesús cuando la voluntad de Dios fue contraria a la de Jesús. Sí. Cuando el Padre dijo, no, lo que debe de pasar es que tú entregues tu vida por el pecado de muchos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando no entendemos la voluntad de Dios, podemos confiar en que su voluntad siempre es buena, es agradable y perfecta. Aunque eso a veces signifique que yo voy a sufrir y que a mí me va a doler lo que Dios está por hacer, lo que Dios está haciendo. Sí. Y cuando Jesús entrega su vida en obediencia al Padre, entonces como fruto de su aflicción, nosotros somos bienvenidos a la mesa de Dios. Cuando Jesús venció los poderes de Satanás en el Getsemaní, cuando escogió la voluntad de su Padre sobre hacer su propia voluntad, precisamente ahí le dio un golpe en la cara a la serpiente, le dio un golpe al espíritu del diablo, que es el espíritu del orgullo, el espíritu de querer ponerme a mí primero, poner mi bienestar primero. Y Jesús puso primero el nuestro que el suyo. Y gracias a Dios que Él complicó su vida para descomplicar la nuestra. Sí. Ya no voy a decir lo que iba a decir porque me acordé ahorita de Colosenses 2 que dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Wow. Pero lo que más me gusta es el siguiente versículo que dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, conocer más acerca del diablo y de sus formas de trabajar no es para que le tengamos miedo, es para que cambiemos el miedo por el temor a Dios. Creo que es vivir una vida con temor a Dios lo que nos ayuda a poder vencer las tentaciones del enemigo. Cuando colocamos nuestra reverencia delante de Dios, cuando tenemos este temor santo de quién es Dios, de cuál es la ira de Dios para aquellos que no confían en Él, nuestro corazón cambia, nuestro corazón es examinado por Él y podemos entonces tener vidas que no tienen miedo de lo que el diablo nos puede hacer, sino que tenemos un temor profundo que busca agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y que no somos ignorantes a que Él nos quiere atacar y el campo de batalla donde Satanás trata de destruirnos es en nuestra mente. Es viniendo a traer mentiras, temor, división. Todas estas cosas son realidades en la vida del creyente. Por eso la Escritura dice que no somos ingenuos a sus maquinaciones, a sus estrategias, a sus planes de ataque. Porque sabemos cómo opera Satanás y cómo lo que va a tratar es de dividirnos, de separarnos, de desconectarnos de la voluntad de Dios, de hacernos desconfiar de que Dios es bueno, de que tiene un buen plan para nosotros. Esa es su estrategia. Y si nos damos cuenta de eso, entonces podemos vivir sometidos a Dios. Dice la Escritura, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sí.
Es decir, venimos a no confiando en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad de vencer a Satanás, sino venimos en oración a decir, Señor, líbranos del maligno. Líbranos de ese espíritu en nuestra vida. Sí. Venimos en oración. No dejamos de orar. No vivimos ignorando que Satanás existe, sino sabiendo que es un enemigo derrotado, como Sofi nos lo acaba de decir, como nos acabas de decir. Avergonzado. Avergonzado. Que conocemos el final de la historia. Está dando patadas de ahogado, hombre. Exactamente, pero realmente quiere destruir y quiere devorar y quiere engañar y desviar de la verdad a todas las personas que pueda en el camino. Exacto. Entonces este día, por ejemplo, pensando hoy en Halloween, quiero invitarte, quiero animarte a que pienses mucho más allá del disfraz y los dulces. Que un día como hoy a lo mejor podemos hacer una reflexión más profunda y decir, ¿será que el espíritu de Satanás está tratando de operar en mí? De maneras mucho más sutiles de las que yo he considerado. El espíritu de orgullo, el espíritu de buscar mi confort sobre cualquier cosa, el espíritu de preferirme a mí antes que a otros, el espíritu de querer mi voluntad en vez de la del Padre, en vez de la de Dios. O sea, todas estas preguntas son mucho más profundas. Respecto a los disfraces, ¿qué diría? Sigue la voz de tu conciencia. Apunta a tus hijos hacia Jesús. Sí. Pesa el espíritu del tipo de reuniones, eventos y actividades que haces. Sí. Tengamos discernimiento y sobre todas las cosas en un día como hoy mejor pensemos en lo sutil que es el enemigo y la manera que quiere desviar nuestra atención. A veces en pensar más en un disfraz que en el espíritu sutil que opera en el corazón humano desde el inicio de los tiempos. Sí. Entonces, el día de hoy pensemos cómo podemos vencer esto humillándonos delante de Dios voluntariamente, prefiriendo la voluntad de Dios sobre la nuestra y resistiendo al enemigo en oración. No ignorando que existe, pero también sabiendo que aquel que habita en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Sí. All right. Qué gran cierre, Chopito. Ya no puedo decir más. Te amo. Hiciste un mic drop. No, ahí está el orgullo. ¿Te fijas qué sutil es? Ah, sí, qué bien lo hiciste, qué increíble. Ese es el enemigo. Ok. Viniendo a una vida de rendición es como podemos vencer sus planes de ataque. Sí. Muy bien, pues gracias. ¿A ti? ¿Los que te adornan? Tú me adornas. Chopito, Yo te basta. adorno. Te ves muy bien con esa blusa Es de gatitos Mi galácticos. disfraz de la señora de los gatos. Muy bien, pues gracias a todos por ser parte de Entre Domingos. ¿Cuándo la vida? Sucede. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye.